En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor. De luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 14. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios se lanzaron en persecución, entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo a Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban en su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo de Israel salió de Egipto, primero de Ramsés hasta Sucot. Después vinieron 42 etapas hasta llegar a la tierra prometida, pero no todo fue fácil. El Señor los acompañaba a veces como una columna de fuego en la noche, y de día como una columna refrescante de nube. Así somos nosotros, vamos acompañados por el Señor. Nos falta mucho por caminar, incluso los que ya tienen edad avanzada, les falta mucho por caminar. El camino nos conduce a la casa de Dios Padre, y los niños y los jóvenes de nuestras familias y de nuestras comunidades están comenzando, y todos tendremos dificultades en el camino de la vida. Aquí las dificultades están representadas por los egipcios, que se arrepintieron junto con el faraón y que empiezan la persecución del pueblo que va hacia la libertad. Pero es tarde, porque el Señor ya tiene determinada esa ruta hacia la libertad. ¿Cómo quisiéramos que no hubiera secuestrados en el mundo? ¿Cómo quisiéramos que no hubieran pueblos confinados por grupos violentos que los azotan, que los hacen sufrir? ¿Cómo quisiéramos que todos los pueblos siguieran caminando hacia la libertad? Que todas las personas pudieran vivir con libertad y con gran responsabilidad en medio de los trabajos de cada día. Al amanecer, el Señor se da cuenta que están persiguiendo, que los egipcios se están acercando al pueblo que va poco a poco hacia la libertad. Los egipcios van en carros, van en caballería,
el pueblo de Israel va caminando despacio, al paso de las mujeres, al paso de los ancianos, al paso de los niños. Y es que en los pueblos y en las familias no se nos puede quedar nadie. No podemos avanzar unos con un trote de atleta y olvidarnos de los humildes, de los pobres, de los enfermos, de nuestras comunidades. Cómo es bello ver en nuestras parroquias a los servidores de los enfermos, a aquellos que le llevan la comunión semanalmente, a aquellos que le llevan el pan de vida, son los ministros extraordinarios de la comunión. Así, la parroquia va llevando a todos y va acompañando a los niños en la catequesis. Nuestras parroquias van camino hacia la tierra prometida. Nuestros pueblos van caminando con Dios hacia el desarrollo integral, pero sobre todo hacia la santidad de los pueblos y de las familias. Pero nos van persiguiendo. Hay faraones, hay egipcios, hay caballería que nos persiguen. Y Dios toma la determinación de dejar pasar el Mar Rojo a pie enjuto, es decir, a pie limpio, a pie seco, a los pobres, a los israelitas, a Moisés que los va conduciendo. Después viene la gran caballería egipcia, pero Dios los derriba. Dios no permite que ellos alcancen a aquel pueblo que va hacia la libertad y que ya va en camino hacia la tierra prometida. Les convierte el Mar Rojo como en una avenida que tiene una muralla a derecha y a izquierda. Por allí va caminando el pueblo. Es el camino de la libertad. El Señor es el que levanta los obstáculos de nuestra vida. Toda familia puede tener dificultades, pero toda familia debe seguir caminando y confiando en el Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del Éxodo: aquel día el Señor liberó a Israel de la persecución egipcia. Y entonces todos creyeron en el Señor y creyeron en Moisés, su enviado. Y es cuando empieza el capítulo 15 del Éxodo. Moisés y los hijos de Israel cantan un cántico al Señor. Es el cántico de la libertad. El salmo está tomado del capítulo 15 del Éxodo. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa pregunta la hace Jesús a quien le está avisando, pero esa pregunta también la hacemos nosotros. ¿Quién es madre de Jesús y quiénes son los hermanos de Jesús? Y tenemos que responder, y podemos hacerlo con toda claridad, tomando la palabra de Dios. La madre de Jesús es María Santísima, María de Nazaret. ¿Quiénes son sus hermanos? Sus hermanos son los primos, los parientes cercanos, la familia ampliada del pueblo de Israel, que llama a los parientes hermanos. Están buscando al Señor Jesús. Y no es que la respuesta de Jesús sea un desplante contra María o contra sus familiares. Dice: estos son mi madre y mis hermanos, y señala a los discípulos. ¿Qué característica tiene este grupo? Dice el Señor Jesús: cumplen la voluntad de mi Padre del cielo, y eso los hace convertirse en mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¡Qué bella respuesta!
Ahí no está excluida la Santísima Virgen María, al contrario, está puesta en primer lugar, porque ella escucha la palabra de Dios y la cumple, la palabra del Padre del cielo, y por eso ella es madre, ella encarnó la palabra, ella le dijo sí a Dios, ella recibió el verbo en sus propias entrañas, un misterio de la misericordia de Dios y un sí de la libertad y del amor y de la fe de la Santísima Virgen María, Madre elegida. Ella está ahí y está con nosotros, con el pueblo, los bautizados, hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier condición, que escuchamos la palabra de Dios, nos convertimos si la cumplimos, si la acogemos, si la oramos, si la convertimos en vida, en hermanos, hermanas y familia de Cristo Jesús. Que la palabra se haga vida en nosotros, que el Señor nos acompañe y bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.